y tenemos la columna justamente del analista marxista sobre lo que está pasando en la realidad mundial, podríamos decir hoy, ¿no? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, por lo menos lo que respecta al clima, un día espectacular hoy, solcito, sin nubes, esperando el frío, eso sí. El clima está hermoso en el día. Ahora, en las bolsas del mundo, tormenta, catástrofe, derrumbe de todas las bolsas del mundo y del capitalismo global. Esto tendría que ver con los anuncios de Donald Trump de aplicar ya los aranceles, que ya dejaría de ser amenaza y que ya es una realidad, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, pero no solamente con eso. En general, la explicación que vos vas a encontrar en los defensores del capitalismo, en la prensa capitalista, que también denominamos prensa burguesa, es que este despiole que hay en la economía mundial se produce por los anuncios de Donald Trump. Y en cierto modo es así, pero en cierto modo no es así. Es decir, Donald Trump lo único que hace con sus anuncios es agudizar una crisis que ya estaba en desarrollo, en proceso en el capitalismo. Entonces, justamente, por esto la reacción desesperada de las bolsas del mundo, las caídas en picada, y seguramente también en Argentina esto va a repercutir. Pero básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo en la economía mundial? Que la economía mundial se encamina a la estanflación. Creo que lo hemos hablado de esto. La estanflación es lo peor de lo peor que te puede suceder. Es una combinación de inflación y recesión. Es decir, la economía no crece, pero no solamente no crece, sino que se derrumba, lo cual tiene como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo, los cierres de industria, cierres de empresas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los precios suben imparablemente. Ahora bien, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que en su 99% son de Argentina, ¿qué estará diciendo? Bueno, pero ¿de qué habla este señor? La inflación y la recesión acá en Argentina es algo normal. Claro, sí, aquí en Argentina sí. Hace décadas que tenemos una combinación de inflación y recesión. Sin ir más lejos, en este momento, con el gobierno de Milei, estamos teniendo esta inflación. Es decir, una combinación de recesión con una inflación que, si bien Milei dice que está bajando, en realidad uno no lo percibe. Cuando va a hacer las compras, percibe todo el tiempo que las cosas suben. Pero en el resto del mundo la inflación había desaparecido. Es un fenómeno relativamente desconocido. En Estados Unidos, por ejemplo, hacía 40 años que no había inflación. En muchos países de Europa hacía añares que no había inflación. Es decir, lo que para nosotros es normal, para millones de personas del mundo entero, es una cosa completamente novedosa y obviamente desagradable. Hubo generaciones enteras que no conocieron la inflación en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando estalla la inflación global, que esto sucedió alrededor del año 2021, en medio de la pandemia del coronavirus, comenzaron a desarrollarse importantes huelgas obreras, sobre todo en los Estados Unidos. Y lo que más impactó fueron 3 huelgas muy grandes. Una fue la huelga de los actores de Hollywood, otra fue la huelga de los portuarios, y la tercera huelga más importante, en medio de un mar de huelgas que hacía mucho tiempo que no había en Estados Unidos, fue la huelga de las 3 automotrices, que terminó con un resonante triunfo, un aumento salarial muy importante. Tan importantes son las huelgas obreras en Estados Unidos que hasta Joe Biden
que era en ese momento el presidente, tuvo que sacarse una foto apoyando un piquete de huelga para congraciarse con los trabajadores norteamericanos. Ahora bien, el estallido de la inflación, que es lo que provocó esta ola de huelgas, es lo que provocó la derrota del Partido Demócrata, no únicamente, pero sí uno de los elementos centrales que provocó la derrota del Partido Demócrata en las últimas elecciones. La derrota del Partido Demócrata, su candidata era Kamala Harris, expresaba no solamente descontento con el Partido Demócrata, sino descontento en general con todos los partidos políticos. Recordemos que en las elecciones de Estados Unidos, en las últimas donde ganó Donald Trump ganó, pero perdió 1 millón de votos en relación a la elección anterior. Y la mitad de la población de Estados Unidos no fue a votar. Es decir, Donald Trump fue electo presidente solo por el 30% de los ciudadanos del país que fueron a votar. Entonces, digamos, es un gobierno muy débil que tiene que enfrentar una recesión y una perspectiva de recesión. Todavía no hay recesión técnicamente declarada, pero va camino a eso la economía norteamericana, y una inflación que no la pueden frenar y que está provocando un descontento en la población. Entonces, ¿cómo actúa el gobierno de Donald Trump para frenar este proceso? Bueno, le pone aranceles a los productos extranjeros, tratando de este modo de estimular su producción propia local y ver si de esa manera bajan un poco los precios. Pero esto es como, digamos, ponerle un geniol a una persona que tiene cáncer. Las tarifas el aumento de tarifas no va a resolver los problemas del capitalismo global y mucho menos de la economía de los Estados Unidos, sino que al contrario, va a agravar y está agravando todos los problemas, y lo estamos viendo hoy con la caída de las bolsas en todo el mundo, que es una expresión de que las principales corporaciones del mundo consideran que estas medidas de Donald Trump están agravando la crisis del capitalismo. Donald Trump dice que con esta medida va a espera que capitales norteamericanos que andan por el mundo vuelvan a su país. ¿Qué hay de cierto en esa esperanza? Nada de cierto, porque, por ejemplo, les va a llamar la atención a todo aquel que mire la tablita. Ayer Donald Trump mostró una tablita de aranceles, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces mostraba tanto por ciento para China. Bueno, en la tablita sorprenden algunos números. En la tablita sorprenden algunos números. Por ejemplo, los números de China. China, 35% de ¿cómo es? De tarifas, de aranceles. Por otro lado, Vietnam, 49%. Entonces uno dice, ¿pero por qué le pone a Vietnam 49%? ¿Qué es lo que tiene la economía de Vietnam que puede afectar a Estados Unidos? Bueno, en países como China o Vietnam o Camboya, que también tiene un 40 y pico de aranceles que le puso, hay una altísima tasa de explotación de la clase obrera. Es decir, el salario promedio de un trabajador de China, de Vietnam o de Camboya es 1000 veces inferior al salario de un obrero norteamericano. Entonces las multinacionales, ¿qué hacen? Se establecen en esos países, en Camboya, en China, van a explotar trabajo humano más barato. Entonces Donald Trump piensa que colocando aranceles va a resolver un problema que no se puede resolver por la vía del comercio. Para que los capitales vuelvan, lo que debería lograr Donald Trump, desde el punto de vista capitalista, lo estoy diciendo, no desde el punto de vista de los marxistas, desde el punto de vista capitalista, es aumentar la tasa de explotación del obrero norteamericano. Y para eso tiene que derrotar las huelgas norteamericanas, imponer salarios a la clase obrera norteamericana del nivel de los chinos o los vietnamitas, y ahí sí los capitales volverían para explotar mano de obra norteamericana. ¿Por qué se van los capitales? Bueno, muy sencillo,
porque los capitales consideran que el obrero norteamericano está muy caro. Entonces se van a explotar obreros de Camboya, de China, de Vietnam, y de ese modo obtienen una tasa de ganancia superior y mayores beneficios. Sí, dale. No, además me parece que hay medidas contradictorias, porque las deportaciones que hace el gobierno de Donald Trump a los inmigrantes indocumentados, eso sería la mano de obra barata, y no sé, me parece que lo que quedan los norteamericanos, justamente como decís vos, no están, todavía están súper explotados, o sea que nada más no puede haber esas medidas para que vuelvan los capitales. Claro, tenés razón, pero eso desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista político, Donald Trump también tiene un objetivo, que es frenar las revoluciones del mundo, frenar la revolución palestina, frenar las revoluciones en Venezuela, contra la dictadura de Maduro, frenar todas las revoluciones. Esto es lo que motiva que Donald Trump esté enviando de vuelta a domicilio a inmigrantes. ¿Por qué? Porque muchos de los inmigrantes son exiliados o luchadores contra las dictaduras. Por ejemplo, muchos inmigrantes venezolanos han encabezado la lucha contra la dictadura de Maduro. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Se los devuelve a la dictadura. Lo mismo con Cuba, que ahora Donald Trump cerró Radio Martí, entonces todas las radios opositoras a la dictadura ya no se pueden escuchar. Lo mismo está haciendo con los exiliados palestinos que están militando dentro de Estados Unidos a favor de Palestina. ¿Y qué hace Donald Trump? Los deporta, los devuelve a Palestina, lo que significa devolverlos a la muerte, devolverlos a manos, o sea, a todos estos inmigrantes. Entonces, no es que Donald Trump va a devolver a los inmigrantes como él dice en su discurso. Hay 40 millones solamente de migrantes latinos en Estados Unidos. Eso es imposible de deportar 40 millones de personas. Lo que está haciendo selectivamente es deportar a los activistas que son inmigrantes y que militan las causas de los inmigrantes dentro de Estados Unidos. Entonces, con la excusa de que sos un inmigrante, le revocan la visa y lo devuelven a su país de origen, lo cual favorece a las dictaduras que provocaban el exilio, a los peores regímenes del mundo, pero también evita que dentro de Estados Unidos ese activismo pueda llevar adelante movilizaciones, revoluciones y luchas obreras y populares que amenacen las medidas del gobierno de Donald Trump. Mirá, no tenía en cuenta, sí, bueno, pero es interesante esa mirada. Es interesante y vuelven a... Por eso también, tanto Maduro como Ortega lo reciben con beneplácito, ¿no? Porque quieren tener venganza sobre ellos. Bueno, ahí estamos publicando la foto de Maduro con Bukele. Bukele era un hombre financiado por Maduro durante mucho tiempo, hoy gran aliado de Donald Trump. Por ejemplo, Donald Trump cuando deporta inmigrantes, ¿qué hace? Los manda a las cárceles de Bukele. No, Bukele es una especie de Patricia Bullrich de Centroamérica, que se quiere hacer el mano dura, el yo construyo cárceles, ¿no? Yo encarcelo, etcétera, etcétera. Y soy el mano dura de esta región. Entonces Donald Trump, ¿qué hace? Bueno, acá te mando estos inmigrantes ilegales y le manda a los activistas venezolanos, palestinos, todo, a las cárceles de Bukele, a que les rapen la cabeza, los torturen y todo lo que le hacen ahí. Bueno, eso es el trabajo, o sea, el de, por un lado, tratar de hacer retroceder las revoluciones y las luchas obreras y populares, desactivar la bomba de la inflación en Estados Unidos para frenar las luchas obreras del país, que liquidaron a Joe Biden, pero a Joe Biden también lo liquidó la movilización en favor de Palestina. Entonces, por eso Donald Trump deporta a todos los activistas que son inmigrantes que están residiendo en los Estados Unidos, y por eso estamos haciendo ahora nosotros la campaña por Mahmoud Khalil, que es un inmigrante palestino injustamente encarcelado en una cárcel de Luisiana
por el régimen por el gobierno de Donald Trump. Pero ojo que te insisto con las medidas económicas de Donald Trump presentadas como aranceles comerciales y proteccionistas. En realidad es una medida defensiva. Estados Unidos viene sosteniendo la economía mundial por dos vías. Por un lado, comprándole los productos al mundo entero. En realidad, no es que le compran los productos al mundo entero. Les compran los productos a las propias multinacionales de ellos, que van, se afincan en países extranjeros y exportan sus productos a Estados Unidos. Entonces está financiando a sus propias multinacionales. Bueno, ese proceso Donald Trump lo quiere cortar para lo que vos decís, plantear la cuestión de que las multinacionales vuelvan a Estados Unidos. Y por otro lado, los salvatajes. Es decir, Estados Unidos ha inyectado, la Reserva Federal de los Estados Unidos y todos los bancos centrales del mundo, millones de dólares para sostener a las corporaciones globales que están en quiebra, que quebraron a partir del año 2008, cuando fue la quiebra de Lehman Brothers, y siguen en quiebra. Entonces, esa inyección de salvataje, esa creación de dinero ficticio que se volcó para el sostenimiento de una oligarquía del 1% multimillonaria, riquísima, que vive en mansiones, que tiene yates, que tiene flota de autos, islas privadas, para sostener a esa oligarquía se gastó miles de millones de dólares que se inyectaron en esas corporaciones y que estamos pagando los trabajadores y pueblos del mundo entero. Bueno, Donald Trump quiere cortar con los salvatajes porque los salvatajes han disparado el déficit fiscal de los Estados Unidos. Y son los déficits gemelos, el fiscal y el comercial, los que están financiando al capitalismo global desde hace muchos años. Donald Trump quiere cortar con eso, al mejor estilo motosierra Milei, pero a escala global, y eso es justamente lo que está provocando un lío terrible en el capitalismo mundial, porque el capitalismo viene funcionando sobre la base de lo contrario, de salvatajes permanentes a las corporaciones que dominan la economía mundial, un despilfarro de dinero irracional. Ahora Donald Trump no es que va a cortar eso para intentar mejorar la situación de los trabajadores y pueblos del mundo, lo va a cortar provocando un ajuste brutal en los trabajadores y pueblos del mundo para seguir sosteniendo a la oligarquía del 1% con una metodología diferente. Bueno, justamente es lo que todo el mundo denomina el experimento Trump, un experimento que desde ya lo adelantamos, está destinado al fracaso. Parecía que sí. ¿Cuál es el rol ahora de la Unión Europea? ¿Qué puede hacer en esta guerra que ellos llaman de aranceles? ¿Cómo puede responder? Me parece que están peor todavía, que son los que peor le toca esta crisis del capitalismo global, ¿no? Me parece a mí. Sí, lo que nadie sabe es que Alemania se hundió. Alemania está hundida en una crisis muy profunda, de quiebra, por eso cayó el presidente de Alemania en febrero, hubo que llamar a elecciones anticipadas, donde ganó la democracia cristiana. Y el tema de Alemania es que no es, es el país que sostiene Europa. Todo el euro está sostenido sobre la base del sostenimiento de Alemania. Alemania está en quiebra. Alemania tiene un banco, que es una de las corporaciones que domina la economía mundial, que es el Deutsche Bank, que está completamente en quiebra y que se sostiene sobre la base de salvatajes que da el Banco Central Europeo, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los países pobres de Europa, por ejemplo Bulgaria, Macedonia, casi todos los países del este de Europa, a lo cual hay que sumar algunos países que en teoría son ricos, como España, Portugal o Italia, pero que debieron ser socorridos por el Banco Central Europeo porque iban a la quiebra. Entonces, esos salvatajes que el Banco Central Europeo hizo sobre los países más pobres de Europa hace que el Deutsche Bank esté al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque fue el Deutsche Bank el que compró los papeles basura que emitieron todos esos estados, sobre todo los del este de Europa. Incluso el Deutsche Bank financió a Putin
Mucho tiempo, porque los oligarcas rusos depositaron su dinero en el Deutsche Bank, que es el banco más confiable de Europa para los capitalistas. Bueno, Alemania está en quiebra, está con un déficit total. ¿Por qué? Justamente por el nuevo problema que tiene Estados Unidos. Porque la clase obrera alemana es muy poderosa, tiene alto nivel de vida, tiene muy buenos salarios y tiene grandes conquistas que logró durante décadas de lucha. Entonces, para el capitalismo, la clase obrera, Alemania no es un lugar para invertir. Toda la industria alemana está yendo a la quiebra, sobre todo la automotriz, y los capitales alemanes se van a Camboya, lo mismo que le está sucediendo a Estados Unidos. Esta es la razón por la cual tanto el gobierno de Alemania como el de Francia está en crisis crónica, no solo económica sino política. Hace rato que no tiene presidente, el presidente es virtual, Macron es una persona odiada, no la quiere nadie, designan un presidente, dura 3 meses, bueno, porque Francia también tiene una clase obrera muy poderosa, con un componente inmigrante muy grande que no se deja explotar. Entonces este es el límite que tiene el imperialismo europeo. Están las clases obreras con mayor tradición de lucha del mundo, de la historia, muy fuertes, que no se dejan explotar, con lo cual las corporaciones europeas no tienen salidas, se tienen que ir a países, digamos, donde hay una tasa de explotación mayor, pero esa no es la solución, porque justamente digamos, están en una crisis muy grande y requiriendo todo el tiempo de salvataje para poder sobrevivir. Bueno, este es el problema que tiene Europa, la caída de Alemania. Alemania está en recesión hace ya muchos años, pero ha comenzado la inflación en países que no tenían la menor idea de que existía la inflación hace 40 años. Generaciones que no conocieron la inflación, ahora cuando van a comprar la leche, le pasa lo que nos viene pasando a los argentinos hace décadas. Las cosas aumentan y hay una bronca bárbara, además de otro drama de los países imperialistas como Alemania, Francia, Estados Unidos, que es imposible comprar una casa o es imposible alquilar. El drama de la vivienda es una tragedia en Europa. Millones de personas, sobre todo los más jóvenes, que no tienen la más mínima posibilidad de comprarse una casa ni de alquilar. Alquilar un piso hoy en Berlín, en Londres, en Nueva York, en cualquiera de las capitales, en París, no baja de $1.500. Un pisito chiquitito, cuando el salario promedio está en esos rangos. O sea, la persona pagaría el alquiler y no le queda un peso para comer. Entonces, es un drama alquilar, es un drama comprar una vivienda, y eso también tiene que ver con la crisis mundial del capitalismo, que le pone un límite a las aspiraciones de millones de personas, lo cual genera bronca, lucha, revolución y protesta, todo lo que estamos viendo en el mundo hoy. Bueno, Daniel, ¿tenés una virame y un papel por ahí? No, igual, pero anotalo en tu cabeza, porque quedaron cosas en el tintero y lo podemos dejar para dentro de 15 días. La crisis, la guerra, mejor dicho, de Alemania, ¿qué estoy diciendo? De Ucrania, que también cruza todo esto. Y bueno, ¿y cuál sería la salida a todo esto? Porque el panorama es trágico, pero debe haber alguna salida. ¿Te parece que lo hablemos dentro de 15 días? Lo hablamos dentro de 15 días, ¿cómo no? Un saludo, Antonio, muchas gracias por esta columna. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. No, gracias a vos y muy claro, te felicito por tu columna, así como te felicitan los oyentes, así que gracias a vos, Daniel, chao. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.